porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Esto es palabra de Dios. Oremos. Ven, Padre Celestial, te adoramos y te alabamos porque nos has regalado las Sagradas Escrituras, la cual es tu palabra permanente, dura por siempre. Y has permitido que después de tantos siglos, de tantos tiempos, de guerras, de diferentes circunstancias, hoy llegue a nuestros oídos. Te pedimos, Señor, la guía del Espíritu Santo, para que podamos comprender el mensaje de la palabra que nos has dado en el día de hoy. Y oramos, Señor, en todos los lugares del mundo donde se esté predicando tu palabra, para que se haga de manera viva y eficaz, para que se enseñe la verdad y para que no se utilice la predicación para fines distintos a la edificación del reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, hoy hemos visto 3 lecturas, las cuales son muy bonitas como todas. Vamos a ir primero a la lectura del Antiguo Testamento, a lo que se le llama el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Uno de ellos es Números, que fue donde sacamos hoy la lectura. A este Pentateuco los judíos le llaman la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Y por eso es muy importante que no nos despeguemos y profundicemos sobre los mensajes que el Señor tiene aquí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay una relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pues es la historia de la salvación para nosotros. Bien, poniéndonos en contexto, el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto. Había un líder visible de este pueblo. ¿Quién era? Moisés. Moisés tenía que enfrentar al pueblo diariamente. Era el hombre que Dios había escogido para profetizar. Profetizar no es la acción de adivinar o de predecir el futuro, como mal se ha querido interpretar en los últimos tiempos. Tener el espíritu de la profecía significa el espíritu de la enseñanza, de la instrucción. Espiritualmente, según la palabra de Dios. Pues en aquel momento era solamente Moisés quien tenía aquel espíritu. Acordémonos que Moisés hablaba con el Señor. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Les pregunto. Iba al tabernáculo. Estaba el campamento donde todos vivían, pero había un sitio llamado el tabernáculo. Bueno, Moisés allí entraba. Pero el pueblo de Israel, como es la representación de lo que somos los seres humanos, pues no estaba conforme, se quejaba constantemente. Siempre estaban renegando por haber salido de Egipto. El Señor hizo todo para liberarlos después de 400 años de esclavitud y llevarlos por el desierto hasta la tierra prometida. Sin embargo, en ese trance, en ese caminar por el desierto, el pueblo llegaba a desesperarse, a angustiarse y exigía cada vez más. Y el pobre Moisés tenía que afrontar las críticas, afrontar los regaños del pueblo. Pues bien, en una ocasión también llegó el pueblo inclusive a quejarse del maná. El pobre Moisés, ya desesperado y angustiado, le dice al Señor que él ya no aguanta más esa situación.
Eran miles de personas las que iban caminando por el desierto. Y entonces el Señor en su infinita misericordia le dice que llame a 70 varones, a 70 ancianos, hombres, líderes del pueblo, reconocidos por todos, para que vayan a la puerta del tabernáculo, donde Moisés hablaba con el Señor. Así lo hizo. Moisés entonces llamó a 70 personas y fueron junto con él al tabernáculo. Moisés entró al tabernáculo y estas 70 personas se quedaron alrededor. Y estos que estaban allí, cuando Moisés estaba orando al Señor, recibieron del mismo espíritu que ya Moisés había recibido, es decir, el espíritu de la profecía, que les permitía instruir, guiar e interceder ante el pueblo de Dios, ante el pueblo. Ya no estaba Moisés solo. Bien, y ellos comienzan a predicar y la palabra dice que cuando comenzaron a predicar no terminaron de hacerlo, porque el llamado del Señor es uno solo. Y cuando el Señor llama a una persona al servicio, al ministerio, lo llama para siempre. Y nos corresponde es la fidelidad y la constancia. No a todos los llama al ministerio. Y dentro de la iglesia, los que son llamados al servicio de la predicación de la palabra, a ellos debemos acoger y debemos orar constantemente para que el Señor levante en su iglesia local, como usted, como aquí, y en la iglesia universal esté levantando siempre hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor, que instruyan al pueblo y que animen y levanten al pueblo. Bien, pero pasó algo muy curioso. Habían dos hombres, Eldad y Medad, que por alguna circunstancia desconocida no fueron a la puerta del tabernáculo. Ellos se quedaron en el campamento. Pero en el mismo instante en que los 70 ancianos reciben el Espíritu de Dios, estos hombres, estando en el campamento, también lo reciben y comienzan a profetizar. Josué, que era el ayudante y que después de Moisés vino a reemplazar a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, él era joven todavía y le dice a Moisés: mire, aquí están estos dos hombres, ellos no fueron con usted no fueron con nosotros al tabernáculo, así que impídaselos, prohíbeselos. ¿Y qué dice Moisés? Ojalá que ojalá todos. Sí. Dice: ¿cómo quisiera yo que el Señor pusiera espíritu sobre ellos? Sobre todos. Entonces el llamado al servicio dentro de la iglesia lo hace es el Señor. Amén. Y lo confirma la comunidad. Amén. Porque el llamado es un llamado doble. Porque puede haber personas que en su interés o en su deseo quieren predicar y quieren ponerse al frente de la congregación, pero tal vez sea su deseo personal. Pero la congregación también lo confirma como siervo del Señor. Y pasamos ya al Nuevo Testamento, en donde pasa algo similar. Está el apóstol Juan hablando con Jesús y le dice: ¿cómo le parece, Jesús, que vimos por allá afuera a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre? Y claro, nosotros se lo prohibimos porque él no era de los nuestros. ¿Y qué dice Jesús? Dice grandes cosas. Y ahí, en ese momento, yendo a Marcos, capítulo 9, desde el verso 39, comienza Jesús un sermón, comienza a hablar muchas cosas y nosotros solamente extrajimos unos pocos versículos. Cada una de estas palabras de Jesús tienen un significado muy especial para la iglesia, para hoy. No se queda el mensaje de Jesús,
no se queda ya en el pasado, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que está viva y la palabra del Señor se renueva todos los días. Entonces aquí entran esta situación de celos y que es muy común entre nosotros y en algunas iglesias, que solamente puede estar al frente de una persona que haya estado por un seminario, haya tenido ciertos cursos. No, el Señor llama a quien quiere, de donde quiere, de la condición social que sea, estudiado, no estudiado, rico, pobre, trabajador, anciano, joven. El Señor llama y pone su espíritu en quien quiere a servir. Amén. No existe para el Señor como nosotros una regla, porque nosotros somos muy justicieros, pero el Señor llama en cualquier momento y en cualquier lugar a hombres y mujeres para que le sirvan en la edificación del reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el siervo de Dios debe ser una persona íntegra y coherente. No solamente el siervo de Dios, sino toda la iglesia. No es que en los domingos por la mañana, qué maravilla de persona. Y después, como cualquier otro mortal. Porque en el momento que nosotros venimos, aquí estamos dando testimonio de nuestro amor a Cristo. Estamos dando testimonio al mundo que Jesús está vivo. Muy bien. Pero también tenemos que hacerlo cuando salimos. Porque si no lo hacemos es porque aún no hemos renunciado y no hemos aceptado de corazón al Señor. Entonces, el siervo de Dios es de una sola faz, es de una sola cara, no va a medias tintas y puede ser la persona que uno menos imagine. Dice más adelante, el que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿Esto qué quiere decir? Que el siervo de Dios se preocupa por la vida espiritual, por la fe de cada uno de los miembros de su comunidad. El siervo de Dios no es para ser un líder que manda, que dirige, que hagamos, no. Él se debe preocupar por la vida espiritual del creyente. Por eso más adelante dice, cuidado con uno de estos pequeñitos. Si sus acciones, sus palabras se convierten en piedra de tropiezo para que los que son pequeños en la fe caigan, más le valdría colocarse en el cuello una piedra de molino y lanzarse al mar. Es decir, que no estamos jugando. La palabra del Señor no es para jugar. La palabra del Señor es para instruir, para orientar a las personas, primero que todo, a reconocer que Cristo Jesús es el Señor, que Él está vivo en medio de nosotros. La palabra del Señor debe ser predicada para llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados, pues ni uno solo de nosotros puede decir que es libre de pecado. Es el pecado las cadenas que nos tienen presos. Cantábamos anteriormente que Cristo rompe las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Las cadenas del pecado. Porque a partir del pecado es que viene la cantidad de situaciones adversas, problemáticas, que traen sufrimiento, angustia y muerte al ser humano. La principal causa del dolor humano es el pecado. Y el principal problema que tenían los israelitas no era su falta de fe, sino su pecado, que lo ponían por encima de su amor a Dios. La misión de la iglesia ha sido y será siempre la misma, la de enseñar la palabra de Dios y enseñarla fiel y cabalmente como está escrita. Debemos orar, hermanos, para que el Señor envíe obreros a recoger la mies, a sembrar la mies, a enseñar la palabra. Y los que ya han sido llamados al ministerio deben esforzarse
deben preocuparse, deben ceñirse de la palabra de Dios y ser íntegros, coherentes con lo que están predicando, con lo que deben hacer. ¿Por qué termino hablando de la palabra de Dios? Porque es de lo que nos habla el salmo que leímos hoy y que la hermana estaba muy emocionada al leerlo. Pues ese salmo que leímos, solamente leímos un trozo, solamente leímos 4 versos del Salmo 19. Y tiene un mensaje tan profundo, hermanos, muy hermoso y muy bonito. En el Salmo 19, el verso 7, dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. Entonces, es esta la palabra del Señor la que debemos conocer, la que nos debe preocupar, la que le debe preocupar al que enseña, al que está al frente de las congregaciones. Enseñar la palabra de Dios. Pues ella es recta, ella es buena, ella es justa, ella trae paz, trae consolación, trae esperanza. La palabra de Dios, hermanos, es todo lo que necesitamos saber para vivir en este mundo, para seguir caminando por el desierto que hoy tenemos que pasar y que sabemos que tendrá algún final. La palabra del Señor, hermanos, alegra el corazón. Si los israelitas no se hubieran preocupado tanto en qué iban a comer, o que es que estaba haciendo mucho calor, o que estaríamos mejor allá en Egipto, y se hubieran preocupado más por escuchar y por saborear y deleitarse de la palabra de Dios, su caminar por el desierto hubiera sido más hermoso y más agradable. Igual que nosotros, hermanos. Todos tenemos nuestras preocupaciones. Todos tenemos nuestras angustias. O bien sea por lo económico, por la falta de plata, o bien sea por los problemas que se suscitan en la familia. Todos tenemos nuestras dificultades. Pero el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se preocupen, hermanos, por sus angustias y sus preocupaciones, que también tengo yo. Preocupémonos y dediquemos más de nuestro tiempo a escudriñar la palabra, a deleitarnos en la palabra, a adorar al Señor. El Señor sabe cada una de las necesidades que nosotros llevamos. Él las escucha y Él nos bendice. Por eso el Señor, cuando el pueblo de Israel se quejaba constantemente, en alguna ocasión les envió fuego, porque no se satisfacía, porque el corazón del hombre es mezquino. Y si hoy le pedimos al Señor X cosa, con amor, con corazón, Él nos escucha y Él la cumple. Pero el corazón del hombre es tan mezquino que ya al día siguiente está pidiendo otra y otra. Porque esa es la condición que nosotros tenemos por el pecado. Pero el pueblo de Dios sabe que tiene un tesoro muy grande en las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, la palabra del Creador, del que nos llamó y el que nos dio vida. La palabra del Señor es pura. En la palabra del Señor no hay engaño. Confíe en Cristo, confíe en el Señor. En Él no va a encontrar engaño. Él no tiene intereses ocultos de sacarle su plata o de sacarle sus cosas. No. Él nos da porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere nuestra salvación. Amén. La palabra del Señor es luz que ilumina nuestro caminar, que nos dice cómo deben ser nuestras relaciones, cómo debemos, inclusive hasta los aspectos mínimos de la vida, la palabra nos enseña, inclusive desde la economía. Muchos se preguntan: no, eso los judíos ¿cómo tienen de plata? Porque ellos prestan atención. Y aquí dice cómo se debe manejar la economía. Ahí lo dice. Escudriñemos la palabra y se darán cuenta. Ella es luz, pues no solamente nos habla de cómo debemos vivir este mundo mientras vamos por el desierto, sino que nos habla de la vida futura, de la que el mundo desconoce, porque el mundo cree que al morirse de esta carne se acabó todo, y por eso vive en el mundo de manera afanosa, de manera con gran pasión, y no les importa estrellarse, y no les importa las consecuencias. Quieren alcanzar el mundo en un segundo,
pero por la palabra de Dios sabemos que esto es algo ridículo, pues la vida es eterna. Y todo lo que pasa en este mundo es pasajero. Todo es pasajero. La palabra del Señor es justa y verdadera. Habla lo que es. Dios dice lo que es. Él no da engaños. Él habla la verdad. Pero también la palabra del Señor amonesta a quien está obrando mal, a quien está haciendo mal las cosas. Y la palabra del Señor amonesta tanto a pequeñitos como a grandes. Pero en especial a aquellos que ya han caminado por el camino de la fe, aquellos que deberíamos ser modelos en todos los aspectos de la vida. Hoy la gente cuando habla se queja mucho que esta juventud como anda de perdida. Es que esos muchachos como andan de mal. Ellos solamente les interesa su reggaetón y su internet y no sé qué. Y le echamos las culpas a los jóvenes. Pero los adultos tenemos que ver mucho, porque no les enseñamos de Dios, porque no les enseñamos del temor al Señor. Y ahí están las consecuencias. Y lo que nosotros somos también en parte es debido al ejemplo que vimos en nuestros superiores. Entonces, ella nos amonesta, ella nos corrige, pero también dice que premia al que la cumple. La palabra del Señor es clara, es cortante, es eficaz. Nuestra preocupación como hijos de Dios es saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Pedir su Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé fuerza, nos dé la voluntad, nos anime a cumplir la palabra del Señor. Es el caminar que llevamos por el desierto. Muchas veces nos acercamos, en otras ocasiones nos alejamos, pero procuremos estar siempre del lado del Señor. ¿Por qué? Porque si miramos el mundo anda loco. El mundo anda en tinieblas. Y nosotros somos portadores de la palabra del Señor. Y por eso nosotros debemos ser fieles al Padre, pues el mundo nos necesita para que demos testimonio de la luz admirable que está en Cristo Jesús. Hermanos, qué grato es estar con una comunidad de creyentes que aman al Señor como ustedes. Y les quiero decir, confíen en el Señor. Tranquilos en Él, que Él les va a escuchar sus necesidades. Él le va a dar su trabajo, le va a ayudar en sus problemáticas. Y si no le soluciona el problema, le va a dar las fuerzas para soportar la cruz que usted tiene que llevar. Amén. Esforcémonos como pueblo de Dios en que la palabra sea conocida. Oremos y pidámosle al Padre para que envíe hombres y mujeres que nos enseñen la palabra de Dios. Uno de esos puede ser usted. Usted que está ahí sentado. Usted que dice, ¿yo? No, eso para ellos. Yo aquí solamente vengo y escucho la palabra, aquí yo estoy cómodo. No, usted también está llamado por el Señor. Y el Señor, si usted lo quiere, le va a dar su espíritu para enseñar también la palabra. No necesariamente que tenga que pararse aquí en el púlpito. No es necesario. O que tenga que ir a formar allá una iglesia. No, allá, en su pequeña iglesia, en su familia, con su pequeña comunidad, en su trabajo o en su cuadra. Allí tiene una misión, la de ser fiel al Señor, la de enseñar la palabra, la de decirle a la gente, ame, confíe en el Señor, que sus problemas serán resueltos. Confía en el Señor Jesucristo, pues Él te ama grandemente, hermanos. Él dio la vida por nosotros en una cruz para enseñarnos a ser humildes, para que todo el que cree en Cristo, sus pecados sean perdonados y alcancen la vida eterna. Para mostrarnos que esto que vemos en el mundo es transitorio. Todo lo que vemos, los éxitos, la abundancia, la escasez, las dificultades, tanto lo uno como lo otro, todo es pasajero
y lo único que permanece por siempre es Dios y su santa palabra. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les dé un corazón lleno de paz. Amén. Oremos, hermanos. Oremos. Padre bondadoso de misericordia, grande eres tú, oh Señor, pues has hecho proezas a lo largo de la historia del ser humano. Lo mostraste allá en Israel, cuando caminaba por el desierto durante 40 años. Los escuchaste, les perdonaste, y a pesar de su rebeldía, a pesar de sus pecados, tú los seguiste guiando por el desierto y les diste la tierra prometida. Igual, oh Señor, tú lo haces con nosotros. Tú nos perdonas. Tú nos trajiste por tu gracia esta mañana a escuchar tu palabra para fortalecer nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu en tus ojos, oh Señor. Te damos gracias, Padre bondadoso, por haber abierto este espacio, este pequeño lugar, pero hermoso lugar, donde tu palabra reina. Pues creemos que tu verdad es luz, que tu palabra es justa, es pura, es verdadera, es santa, es recta. Oh Señor, bendito y alabado eres. Oro en este momento por mis hermanos aquí presentes. Oro por mi hermano Eliezer, por el testimonio y su amor que él ha mostrado por la obra de la evangelización. Oro por él, su familia, su esposa, por todos ellos, por cada uno de los que están aquí congregados, para que les bendigas grandemente. Escucha las intenciones de su corazón. Sé, Padre bondadoso, que tú le vas a mostrar grandes bendiciones a cada uno de ellos, pues tú los amas grandemente, pues tú amas a los que te aman. Tú premias a los que buscan tu palabra y a los que cumplen tu palabra. Ruego por las enfermedades que tienen. Ruego por sus dolores en el alma. De pronto, la pérdida de algún familiar o amigo hace un tiempo que aún no ha podido sanar. El dolor en su alma, en su corazón, de alguien que lo lastimó, de alguna pérdida, de algún fraude que tuvieron que pasar. Sánalos, oh Señor. Cuídalos, mi Padre bondadoso. Oramos por nuestro país. Oramos por sus gobernantes. Nos gusten o no nos gusten, ellos están allí por licencia tuya. Y oramos, Padre bondadoso, para que estos hombres y mujeres que dirigen nuestro país tengan tu Santo Espíritu y obren con rectitud, para que tu palabra sea predicada correctamente. No permitas, oh Padre Celestial, que lo que va en contra de tu palabra prevalezca. Derrumba planes del malvado. Derrumba todo lo que no corresponde a la verdad y a la santidad. Oramos, Padre bondadoso, para que limpies de nosotros todo resentimiento, toda maldad. Sana, oh Señor, de nosotros los pensamientos negativos. Sana de nosotros los sentimientos de amargura, de tristeza, de rebeldía, de depresión. Oh Padre bondadoso, sé, oh Padre, que esta semana que empezamos en tu nombre va a ser de grandes bendiciones. Y dentro de 8 días vamos a venir donde tú nos lleves para dar testimonio del amor que te tenemos. Porque tú cuidas de tu pueblo, oh Padre bondadoso. Haz, oh Señor, que tu verdad la conozcan muchas personas. A esas que amamos tanto y que les hablamos de ti, pero que se niegan a escucharte. Padre, eres tú el dueño del tiempo. Eres tú el tiempo. Eres el dueño, oh Señor, de nuestras vidas. Y sabrás llamar a cada uno en el momento que tú lo decidas. Confiamos en ti. Oro por esta congregación de creyentes, para que les ayudes en todas sus necesidades espirituales y también materiales. Dale la guía del Espíritu Santo para que aquí no se deje predicar la palabra, para que este sea una pequeña luz, como una luz de fósforo en un salón oscuro, que ilumine y resplandezca para todos. Padre bondadoso, tu bondad es muy grande y maravillosa. Tu amor, tu gracia es inescrutables. Gracias, oh Señor, por todas las maravillas que tienes para nosotros. En Cristo Jesús, amado Señor. Amén y amén. Bendito Padre Celestial.
Gracias, hermano Wilson, por la palabra. Que esa palabra quede ahí en el corazón de cada uno de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 3 al 7 dice: pero he enviado a los hermanos para nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. En esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, si os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesidad de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero prometida, para que esté lista, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará